En cuanto a la propuesta filosófica, lo ideal es acercarnos, así sea un poquito, al autor directamente. Entonces, en la conferencia del existencialismo es un humanismo, dada por Sartre en el 45, hace unas afirmaciones que son bastante completas y representan muy bien a qué le apunta él con existencialismo. Las vamos a retomar. La primera es: la existencia precede a la esencia, luego el hombre está condenado a ser libre y por último el hombre no nace, se hace. Entonces, la existencia precede a la ciencia, es decir, el hombre primero comienza con existir. El hombre no tiene nada fijo, establecido o determinado, no fue hecho exactamente para algo. No tiene un sentido definido. La vida del hombre no tiene el sentido por lo que debía hacerse responsable de sí mismo y ser primero consciente de su existencia. Debe comprender que no tiene la misión en un mundo, primero existe y luego debemos proyectarnos, lo que hablábamos previamente con el concepto de ser para sí. Debemos elegir nuestras acciones y debemos buscar eso que nos ayuda a todos. La existencia precedida a la esencia es un cambio radical eh, con la filosofía tradicional que hablábamos inicialmente. La filosofía antes de Sartre decía lo contrario, que la esencia precedía a la existencia, es decir, que había un proyecto de ser humano establecido a priori, que te tenía que decir a ti lo que tenías que hacer. Ahora, con Sartre, cae toda la responsabilidad de tu proyecto de vida sobre tus hombros, porque primero existes antes que tener una esencia. La siguiente afirmación era: el hombre está condenado a ser libre. Nunca podemos dejar de tomar decisiones, incluso en el momento en que decidimos no tomar decisiones, pues la decisión se habrá tomado justamente la de no tomarla. Estas decisiones pueden verse desde lo más simple de la cotidianidad, como ponernos un pantalón o elegir una camisa, escoger qué comer, etc. Pero hay decisiones que no son tan fáciles, porque requieren una reflexión constante o profunda, porque incluyen temas morales, éticos, políticos, emocionales, etc. O también que acarrean consecuencias importantes. Entonces, desde el hombre que debe ser que debe estar en elecciones constantes, Sartre habla de una condena a esa libertad, es decir, esa libertad que siempre va a estar dirigida a la decisión. Entonces pensemos cuál es el presupuesto ahí para que se le llame condena a la libertad. El hombre no nace, se hace. Se refiere a que en un principio no escogemos nuestra familia, no elegimos nuestro idioma, nuestra cultura, lo que veíamos anteriormente, pero cuando el hombre es consciente de las cosas que acabamos de mencionar y que somos responsables de todas nuestras decisiones, lo que incluye hacerle daño a los demás, a nosotros mismos, tenemos esa posibilidad de cambiar eso que nos fue dado. Podemos cambiar el idioma, aprender nuevas culturas, otras condiciones, aunque en un principio se nos da esas cosas, tenemos la capacidad de elegir y cambiar esas condiciones. Entonces, pensemos un momento, ¿por qué creemos que la libertad, Sartre se va a referir a la libertad como una condena? ¿Qué puede pasar si no elegimos bien? Si, digamos, somos irresponsables con nosotros mismos en el sentido de que no nos hacemos cargo de nuestras decisiones para empezar. Y segundo, que no optamos por decisiones que sean buenas para nosotros y para los demás. Es una carga bastante grande. Dentro de esta responsabilidad pues, relacionada tan íntimamente con la libertad, aparece la mala fe, que es una forma de evitar esa angustia y esa responsabilidad que lleva el ejercicio pleno de la libertad. Entonces, esas conductas ocurren cuando las personas intentan evitar su responsabilidad o su libertad adoptando roles predefinidos o adhiriéndose a valores impuestos por la sociedad. Un ejemplo común de mala fe es cuando alguien actúa de acuerdo con las expectativas sociales o esos roles preestablecidos que nos dicen qué debemos hacer, cómo debemos pensar,
pensar, hablar, en fin, en lugar de tomar esas decisiones auténticas y vivir de acuerdo a los valores propios. Entonces, la inacción o el silencio también ante la injusticia implican una complicidad desde el existencialismo. Entonces, si una persona es consciente de un acto o una injusticia inmoral y elige, por ejemplo, no actuar o no hablar, nada en contra de ello, está renunciando a esa responsabilidad moral que trae consigo sí o sí la libertad. Entonces, en un mundo sin valores absolutos, ¿cierto? Porque el existencialismo dice que eso es algo que debe ser auténtico, entonces no hay como lo que es bueno per se y lo que es malo, sino que pues como dictado desde una religión, porque recordemos que estamos desde el ateísmo ateo, entonces cada individuo tiene la responsabilidad de tomar las decisiones éticas y tomar una posición en relación con la injusticia. Entonces Sartre nos dice que la mala fe y la inacción es esa forma de evitar la libertad, es esa forma de evitar la responsabilidad, porque recordemos que no solamente es, no le está apuntando a un egoísmo en el que cada quien hace lo que sea, por ejemplo, esa afirmación de el fin justifica los medios, sino que se tiene que propender es por un bien común. Ahí la cosa se vuelve cada vez un poquito más interesante. Entonces desde este existencialismo, Sartre va hacia la novela, hacia las obras filosóficas, hacia el teatro. Por ejemplo, en cuanto al teatro, bueno, en cuanto a las novelas inicialmente, su primera novela es La náusea, es una obra fundamental del existencialismo. La edad de la razón, que fue publicada en el 45, es la primera parte de la trilogía Los caminos de la libertad. El susto es la segunda parte de la trilogía de Los caminos de la libertad y La caída es la novela filosófica que explora la culpa y la responsabilidad. También pues parte de la trilogía. En cuanto al teatro, aparecen Las moscas, que es un drama existencialista que reinterpreta el mito de Electra. A puertas cerradas, una obra en la que los personajes enfrentan sus propias acciones en la vida después de la muerte. El diablo y Dios es un drama que explora la relación entre un intelectual ateo y un jesuita. Y Los secuestrados de Altona es una obra que aborda temas pues, de guerra y responsabilidad. Y en cuanto a las obras filosóficas está El ser y la nada, que como habíamos dicho al principio es la más reconocida, Crítica de la razón dialéctica y El existencialismo es un humanismo, que de ahí leímos pues unas 3 afirmaciones de Sartre. Y en tanto propuesta evaluativa tenemos estas 8 preguntas. Como es la primera vez que nos vamos a acercar al existencialismo, entonces vamos a hacer lo siguiente. De estas 8 preguntas pueden dejar solo una por fuera. Es decir, si desean responder las 8, pueden hacerlo. Si hay alguna pregunta que les genere mucha dificultad para responder, pueden dejarla sin respuesta y esas preguntas que dejen por fuera las trabajamos entonces la próxima vez que podamos reunirnos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la relación entre la libertad y la responsabilidad en la filosofía existencialista y cómo se relaciona con la toma de decisiones en la vida cotidiana? Segundo, ¿cómo se diferencia la ética existencialista de la ética tradicional que se basa en normas y valores universales? Tercero, ¿en qué sentido Sartre afirmó que la existencia precede a la esencia? Cuarto, ¿qué ejemplos de mala fe se pueden identificar en la vida cotidiana? Quinto, ¿qué relación existe entre la libertad y la angustia en la filosofía existencialista? Sexto, ¿cuál es el papel de la conciencia y la intencionalidad en la filosofía existencialista y cómo influyen estos conceptos en la relación entre el individuo y el mundo? Séptimo, ¿cuál es el impacto del existencialismo en la concepción de la religión y la espiritualidad? Octavo, ¿cómo podría aplicarse el existencialismo en la relación de dilemas éticos y morales en la vida cotidiana? Pasa algo muy importante, que ya están a puertas, por ejemplo, los de grado 11 y ya en muy poco tiempo los de grado 10º van a pasar pues, también por esa parte del proceso. Y es que mientras uno tiene este papel de estudiante, ¿cierto? Hay como por decir una especie de protección en tanto a consecuencias en la toma de decisiones. Y pronto esa especie de burbujita
va a explotar. Entonces es importante que tengan en cuenta perspectivas filosóficas como el existencialismo, para que de pronto puedan ir encaminando un poco y ser conscientes también. Recordemos que el primer paso es ser conscientes de sí mismo, para que en un futuro podamos, digamos, efectivamente proyectar ese ser para sí y poder alcanzar lo más que se pueda ese desarrollo personal, esa potencia de ser, hacerla una realidad, ese yo puedo ser, hacerlo una realidad. Entonces, bueno, hasta acá con SAR. Estaba previsto también trabajar al tiempo. Es posible que no podamos ver entonces un poquito más a profundidad Simone de Beauvoir, pero sí quería como al menos exponerla. Es una figura muy importante en la filosofía existencialista, vivió y trabajó pues en el periódico reconocido junto a Jean-Paul Sartre y otros filósofos existencialistas. Ella nació el 9 de enero de 1908 en París y murió también en París el 14 de abril del 86. Su vida también abarcó las dos guerras mundiales y pues, los cambios sociales significativos de esa época, pero desde la posición de mujer. Entonces su obra, su obra más influyente es El segundo sexo, publicada en el 49, que es un análisis fundamental de la opresión de las mujeres. Escribió pues obras, ensayos filosóficos, memorias, y desde el existencialismo de Beauvoir se desarrolló pues que se desarrolló en contexto con las conversaciones con el existencialismo de Sartre. Ella aportó mucho más porque abordó pues esas cuestiones de opresión de género, de desigualdad, y estableció una conexión entre el existencialismo y el feminismo en sus escritos. Entonces una de sus obras es El segundo sexo y me gustaría leerles una parte de cómo empieza. Y es la pregunta, pues desde la introducción expone la pregunta que va a guiar todo su desarrollo teórico en el segundo sexo y dice: durante mucho tiempo dudé en escribir un libro sobre la mujer. El tema es irritante, sobre todo para las mujeres, pero no es nuevo. La discusión sobre el feminismo ha hecho correr bastante tinta. Actualmente está poco menos que cerrada. No hablemos más de ello. Sin embargo, todavía se habla y no parece que las voluminosas estupideces vertidas en el curso de este último siglo hayan aclarado mucho el problema. Por otra parte, es que existe un problema. ¿En qué consiste? ¿Hay siquiera mujeres? Cierto que la teoría del eterno femenino cuenta todavía con adeptos. Estos adeptos cuchichean. Incluso en Rusia ellas siguen siendo mujeres. Pero otras gentes bien informadas, incluso incluso las mismas algunas veces, suspiran. La mujer se pierde, la mujer está perdida. Ya no se sabe a ciencia cierta si aún existen mujeres, si existirán siempre, si hay que desearlo o no, qué lugar ocupan en el mundo, qué lugar deberían ocupar, dónde están las mujeres. Entonces digamos que la pregunta central es, ¿qué es una mujer? Y por ejemplo, lo que les acabo de leer, donde esboza como esas otras preguntas que van a seguir, que va a seguir durante el desarrollo del libro, dice, ¿dónde están las mujeres? ¿Qué lugar ocupan en el mundo? Entonces es súper interesante el desarrollo que ella hace y en definitiva es lectura obligada tanto para hombres como para mujeres. Y este libro de La insoportable levedad del ser lo encuentran también en la biblioteca. De hecho, pues esperábamos poderlo trabajar, pero quizás en una próxima ocasión. Este libro también viene muy de la mano del existencialismo, si bien no como desde la parte teórica, sí como desde su carga en cuanto a una novela. Entonces les leo, como para que vayamos mirando un poquito, ahora que hablábamos, por ejemplo, de Sartre, cómo puede el existencialismo estar presente en las novelas. Vamos a leer, esta es una historia de amor, es muy bella. Se enfadó consigo mismo, pero luego se le ocurrió que en realidad era bastante natural que no supiera qué quería.
El hombre nunca puede saber qué debe querer, porque vive solo una vida y no tiene modo de compararla con sus vidas precedentes, ni enmendarla en sus vidas posteriores. Es mejor estar con Teresa o quedarse solo. No existe posibilidad alguna de comprobar cuál de las decisiones es la mejor, porque no existe comparación alguna. El hombre lo vive todo a la primera y sin preparación, como si un autor representase su obra sin ningún tipo de ensayo. Pero, ¿qué valor puede tener la vida si el primer ensayo para vivir es la vida misma? Por eso la vida parece un boceto, pero ni siquiera boceto es la palabra precisa, porque un boceto es siempre un borrador de algo, la preparación para un cuadro, mientras que el boceto, que es nuestra vida, es un boceto para nada, un borrador sin cuadro. Este, por ejemplo, es una muestra de la presencia del existencialismo en las novelas y es preciosa. Entonces, hasta aquí la introducción del existencialismo, quedamos pendientes del desarrollo de la actividad evaluativa y recuerden, de las 8 preguntas, 7 vamos a responder la octava, que por dificultad o por el motivo que ustedes expongan no puedan responder, las podemos trabajar entonces. Un feliz resto de semana para todos.